Muy buenos días, con su permiso, Presidenta. Muy estimadas compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del PRI Sonora, siendo congruentes, transparentes y responsables con las tareas que abarcan las actividades de esta 63ª legislatura, estamos conscientes de la realidad política, social y económica que impera en nuestra entidad. Por tal motivo, reconocemos el diálogo civilizado, así como también la pluralidad de ideas y posturas que aquí se han señalado y se continuarán señalando, pues solo así podremos avanzar a hacer valer una auténtica democracia que tenga como ejes rectores el respeto a las instituciones, la tolerancia al debate y la absoluta rendición de cuentas. Es innegable que el año 2020 ha sido uno de los más difíciles, más duros y tristes que como sociedad hemos enfrentado en nuestra historia contemporánea. La pandemia del COVID-19 obligó a las administraciones públicas de todo el mundo, en la que por supuesto se incluye a Sonora, a tomar decisiones urgentes, decisiones inéditas, decisiones arriesgadas y también, hay que decirlo, decisiones impopulares. Vaya, decisiones muy difíciles, en las que no había ni tiempo que perder, ni antecedente o protocolo que marcara un rumbo preciso o una estrategia conocida y probada a seguir. Partiendo de esta emergencia global, durante los 12 meses del año 2020, el gobierno en Sonora asumió su responsabilidad, planteó y ejecutó acciones concretas, enfrentando la complejidad de la situación pero muy al estilo Sonora, con carácter, con valentía y haciendo equipo con los que son la gran mayoría, los ciudadanos que no tienen partido político. Estaba en juego no solo la vida de las y los sonorenses, sino también los empleos, la economía, la educación, la convivencia y la esperanza de salir adelante lo más pronto posible del famoso confinamiento. Al revisar el informe sobre la cuenta pública estatal 2020, claramente se puede identificar el profesionalismo y el gran esfuerzo realizado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización en Sonora. No era una tarea fácil, mucho menos una tarea cómoda. Las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo este importante ejercicio de fiscalización implicó la suma de mujeres y hombres ejemplares, quienes de manera escrupulosa fiscalizaron más del 85% del total de los recursos destinados a los 3 poderes del Estado, a sus entes autónomos y a 72 municipios que conforman la geografía política de nuestra entidad. De esa magnitud y alcance fue el trabajo realizado por el ISAF en plena pandemia COVID-19, del cual claramente se puede desprender que tan solo el 0.4%, es decir, menos del 1% del universo fiscalizable, ha sido señalado como presunto daño a la hacienda estatal. En términos prácticos, esto quiere decir que el 99.04% de los recursos se ha destinado de forma legal por los 3 poderes del Estado. Repito, legalmente, mas eso no implica que en algunos rubros los recursos públicos que gracias a los impuestos que pagan los sonorenses se hayan destinado de forma atinada. Y este es un tema que a muchos pudiera incomodar, pero en el Grupo Parlamentario del PRI Sonora tenemos muy claro nuestro compromiso con la transparencia y sobre todo con la rendición de cuentas, por lo que, sépanlo, lealtad jamás podrá ser para nosotros sinónimo de complicidad. Tampoco podrá confundirse con la acción de solapar posibles notorios excesos y mucho menos la lealtad puede ser una convicción canjeable por quienes no estuvieron a la altura de su responsabilidad en los 3 poderes del Estado y en los respectivos ayuntamientos. Si bien es cierto, no hay cuenta pública perfecta, sí puede tenerse la visión de que ésta puede ser perfectible. Este sin duda es un momento para reconocer los avances que desde los diversos poderes del Estado se lograron en un año complicadísimo para todas y para todos. Empecemos por los temas que más le interesan a la gente y que en algunas ocasiones los gobiernos prefieren no mencionarlos. Sin duda, la seguridad pública es un tema complejo, donde las disputas por el territorio entre el crimen organizado han acaparado las primeras planas en los diversos medios de comunicación, el miedo permanente entre la población
y la desesperanza de una solución concreta en el corto plazo. A pesar de esa cruda y lamentable realidad, hay avances que también vale la pena resaltar. Por ejemplo, la tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes registró una tasa de 1,078 delitos en el año 2014, mientras que en el año 2020 se ha observado una disminución de 66.9 delitos, pasando a 1,011.1 delitos por 100,000 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Ahora se registran menos delitos del orden patrimonial que afecten el patrimonio de las familias sonorenses. El delito que más disminuyó en Sonora fue el robo a comercio, que pasó de 8,062 a 4,875, lo que representa una variación de menos del 39.5%. Le sigue el robo a casa habitación con una variación de menos del 26.78% y el robo a vehículos con una disminución del 28.03%. Respecto a la sobrepoblación penitenciaria, esta también hay que decirlo, disminuyó drásticamente, al pasar de 11,070 personas privadas de su libertad en el 2015, que en ese año representaba el 41.6% más de la capacidad instalada, a 9,357 en el 2021, lo que significa una reducción del 17.13%. Respecto al hacinamiento en el 2015, este representaba un 60%, mientras que para el 2021 está totalmente abatido en 8 de los 8 centros de reinserción social que existen en la entidad. Hay que decirlo tal como es. La crisis actual, el problema real, la situación a resolver se encuentra cimentado en la tasa de homicidio doloso. En el 2019 se registró una tasa de 24.13 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, mientras que en el 2020 se reportaron 43.2 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, aumentando esta tasa en un 19.08% de homicidios. Estas cifras contundentes señalan que el problema concreto de la violencia que existe en las diversas regiones de Sonora se llama narcotráfico, y así lo tenemos que entender. Sí, narcotráfico, una actividad que se rige por la oferta y por la demanda, por lo que es impostergable que desde este Poder Legislativo asumamos una responsabilidad mayúscula junto al Poder Ejecutivo y también junto al Poder Judicial para contribuir a erradicar tan lamentable escenario en nuestra entidad. En otros temas, hay que decirlo, hoy ya se cuenta con tecnología de primera que antes era impensable pudiera tenerse en Sonora. Para ello se han construido centros de coordinación con toda una infraestructura de cobertura estatal tecnológica y con inteligencia al servicio de la prevención y persecución del delito. Una red estatal con arcos, cámaras, fibra óptica, centros regionales al servicio de los municipios y sobre todo velando por la prevención y lo más importante, la persecución del delito. Casi 20 veces más existe hoy por hoy de infraestructura. En la Administración Estatal 2015-2021 es importante destacar el avance en tiempo récord en la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Tras más de 6 años sin avances, Sonora se encontraba en el último lugar a nivel nacional en la implementación de este sistema, por lo que tan solo 6 meses se logró echarlo a andar, pasando así del nada honroso lugar 32 a la 7ª posición en todo el territorio nacional. El Grupo Parlamentario del PRI Sonora aprovecha esta tribuna para reiterar su compromiso y voluntad con el Poder Ejecutivo Estatal para hacer equipo en todas y cada una de las acciones que se decidan emprender con la finalidad de regresar la paz y la tranquilidad a las familias sonorenses. Este debe ser un compromiso con blindaje transeccional. Otro tema que también es prioritario para los sonorenses es el rubro del empleo y la economía. 8 veces más estabilidad laboral en Sonora que en años pasados, al pasar de 981 emplazamientos a huelga en el 2015 a 124 en el año 2020, además de registrarse tan solo 4 huelgas en todos los 5 años de la Administración Estatal 2015-2021, lo que representó menos de una huelga por año. De septiembre de 2015 a julio del 2021, a pesar de la pandemia, el empleo creció en más de 72,518 puestos de trabajo formales registrados ante el IMSS, cifras que demostraron confianza en esta región productiva del país,
al crearse 100 nuevos puestos de trabajo en promedio cada 3 días. En 6 años llegaron a nuestra entidad 206 proyectos de inversión y 9,000 millones de dólares, 2 veces más que lo generado en sexenios anteriores. La tasa de desocupación en Sonora pasó del 5.1% en el 2015 a 4.4% en el primer trimestre del 21, una de las más bajas registradas en los últimos 10 años. La tasa de informalidad laboral en nuestra entidad se ubicó en 41.5% para ubicarse en el 7º sitio de las más bajas en el país. Destacable el promedio del salario diario, donde también hay que reconocer los esfuerzos del gobierno federal para los trabajadores sonorenses asegurados en el IMSS, mismo que pasó de 271 pesos con 30 centavos en el 2016 a 386 pesos con 3 centavos en mayo del 2021, significando un aumento real del 42%. La confianza en Sonora se tradujo en la atracción de grandes inversiones de empresas de enorme relevancia internacional, como también en el rediseño y producción de nuevos modelos de automóviles aquí en Hermosillo, en la planta Ford, como otras inversiones. Ejemplo, Constellation Brands en Cajeme, la apertura de grandes compañías como BD Medical y ATS Creation Technologies. Ford Motor Company continúa invirtiendo en Hermosillo más de 1,600 millones de dólares en su ampliación para producir la nueva Ford Bronco Sport y otros modelos que próximamente se habrán de anunciar. Por su parte, Constellation Brands continúa invirtiendo 1,700 millones de dólares en Cajeme para aumentar su capacidad de producción de 3.5 a 8.5 millones de hectolitros de cerveza anuales, generando más de 3,000 empleos en la construcción y 1,000 nuevos empleos en la operación de su planta. Así como estas dos grandes compañías de talla mundial continúan apostando por Sonora, también inversionistas privados, nacionales y extranjeros invierten en nuestras ciudades más de 2,600 millones de dólares en hoteles, restaurantes, cines, plazas comerciales, etcétera, generando empleos y desarrollo en los diferentes puntos turísticos de la entidad, como la del grupo MG Developments, con un proyecto de 82 millones de dólares en la construcción del desarrollo turístico en Cántame Towers y la reactivación de las obras de construcción de la fase 3 de Las Palomas Seaside Golf Community. En los meses en los que tuvo que cerrarse la economía para proteger la salud de las y los sonorenses, las micro y pequeñas empresas no estuvieron solas. Se apoyó a 7,355 pequeñas empresas y emprendedores con créditos emergentes y para el autoempleo. Por ello, hoy Sonora ocupa el 5º lugar nacional en materia de simplificación de trámites y mejora regulatoria para facilitar la llegada de más y nuevas inversiones. Se ha apoyado también la construcción de 13 parques solares de gran escala y de 2 nuevos gasoductos en la entidad. Según el IMCO, Sonora es la 8ª economía más competitiva del país. Por supuesto que la educación en Sonora es una asignatura de gran relevancia e interés para todas y todos. Una educación sólida genera una entidad próspera. Por tal motivo, durante la administración pasada, Sonora pasó del último lugar nacional en evaluación del desempeño docente al primer lugar en todo el país. Gracias al portal Yoremia se acabaron las largas filas, la frustración y la pérdida de tiempo de padres de familia para inscribir a sus hijos, haciéndolo hoy desde la comodidad y la seguridad de su hogar. Asimismo, se logró reducir a la mitad la tasa de analfabetismo, logrando solo un 1.2%, que es menos de la tercera parte del promedio nacional, que a veces llega al 3.8%. El gobierno del Estado hizo la más grande apuesta a favor de la educación, con el más ambicioso programa de becas en la historia del Estado. En 5 años se destinaron más de 1,100 millones de pesos en más de 300,000 becas y estímulos a estudiantes. 1 de cada 4 niños en el Estado pudo haber tenido acceso a una beca del gobierno. Un avance significativo fue sin duda la renovación de la flota del transporte escolar en Sonora, con la adquisición de 90 camiones que permiten la asistencia a las escuelas de niñas y jóvenes estudiantes en comunidades rurales. Esta fue una inversión que no se había realizado en décadas, situación que, hay que decirlo, ponía en riesgo la seguridad de los que menos tienen. Asimismo, se cumplió el compromiso de garantizar uniformes escolares a tiempo, de calidad y en procesos de licitación totalmente transparentes y a la vista de los ciudadanos. También es de resaltarse que la innovación llegó para quedarse en la educación sonorense. Con el programa de certificado digital, dejaron de emitir más de 110,000 certificados en papel cada año, lo que implicó un ahorro de 14,000 horas de trabajo para el sistema educativo.
De igual manera se cumplió el compromiso de no más niños estudiando en el piso, con la adquisición de más de 200,000 mesabancos que garantizaron que ningún niño careciera de este elemental mobiliario escolar. Se dotó de aires acondicionados a prácticamente el 100% de las escuelas para que los niñas y jóvenes del Estado tengan las mejores condiciones para estudiar. Pero hay que decirlo, el robo a escuelas del sector público ha sido un constante en por lo menos la última década, un padecimiento permanente que sin duda lastima el patrimonio escolar de la entidad, patrimonio escolar que debemos conservar, pues en estos últimos 6 años se construyeron 948 aulas y 25 nuevas escuelas, esto es, un aula cada 3 días y una escuela cada 3 meses. Se trabajó en 8 de cada 10 planteles de educación básica con acciones de mejora, construcción o rehabilitación, concretándose más de 4,000 acciones de infraestructura educativa en todas las regiones de nuestra entidad. Soy testigo de que en el tema educativo, la titular del Poder Ejecutivo siempre estuvo al pendiente de que Sonora retomara su prestigio y reconocimiento en los primeros planes ante los ojos de todo nuestro país. Hoy podemos decir que eso fue posible y se pudo lograr con la entrega y compromiso de los directores y de todo el personal docente, con la ayuda y solidaridad de los padres de familia y con el estudio y participación de nuestras y nuestros alumnos. Es una realidad el poder decir que la educación de Sonora sí está en los primeros lugares a nivel nacional, un logro que nos debe llenar de mucha satisfacción y que por obvias razones es un orgullo el poderlo compartir con todas y todos ustedes, compañeras y compañeros legisladores. Resaltamos, esto no hubiese sido posible sin el magisterio sonorense, sin los padres de familia y obviamente sin los alumnos. La salud en Sonora es un tema sensible, de gran ejemplo por el esfuerzo, dedicación y disciplina que todo el personal médico ha ofrecido sin descanso a las familias sonorenses, donde también se alcanzaron avances concretos y sobre todo tangibles. La administración 2015-2021 llevó a cabo acciones de ampliación, construcción, rehabilitación de su infraestructura de salud, distribuidos en 153 centros de salud rural, 35 centros de salud urbana, 6 establecimientos de apoyo, 18 hospitales y 7 unidades de especialidades médicas. Destacan, por supuesto, inversiones realizadas en el Hospital General de Magdalena de Quino, con el apoyo de la administración anterior federal y de la actual, la construcción por sustitución del Hospital General del Estado, el Centro de Salud con estabilización en Empalme, el Centro de Salud con estabilización en Villa Juárez, el Centro de Salud Rural en Pótame, entre otros. Otro tema relevante para el desarrollo del Estado fue sin duda la infraestructura carretera. Por supuesto que se notó el avance, con la rehabilitación de cerca de 3,500 kilómetros de carreteras estatales, distancia que para dimensionar lo alcanzado es justamente el trayecto que existe entre Sonora y Yucatán. Un gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social no se genera de la noche a la mañana. Por ello hay que decirlo, Sonora fue el primer estado del país en instalar el Sistema Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esto como resultado de la armonización de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y la Ley General que rige en la materia. En el año 2019, en la percepción que la población tenía sobre la frecuencia con la que se comete un acto de corrupción en los gobiernos estatales, Sonora ocupó el tercer lugar con menor percepción, avanzando 16 lugares respecto al 2015, cuando ocupaba el lugar 19. Sonora también pasó del lugar 29 a la 8ª posición en el año 2021 en la implementación de la planeación basada en resultados y el sistema de evaluación del desempeño, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Nación. Asimismo, anteriormente Sonora se encontraba en los primeros lugares en el país con la mayor cantidad de monto observado en los recursos federales. Durante la administración estatal saliente, esa situación cambió de manera radical, pues el monto observado a Sonora se redujo significativamente, siendo reconocida la entidad por el actual gobierno federal por el uso eficiente del gasto federalizado. Con la creación del portal tuobra.mx, Sonora fue el primer lugar nacional en innovación tecnológica para la rendición de cuentas. Ahí el ciudadano pudo consultar el costo, licitaciones y avances de las 6,414 obras de infraestructuras realizadas. Sonora es además el único estado en el país donde el ente fiscalizador local puede practicar auditorías en tiempo real, en virtud de la cual el ISAF fiscalizó bajo este procedimiento a Servicios de Salud Sonora, Secretaría de Desarrollo Social, Fidesón y SECOP, quienes ejercieron recursos públicos durante la pandemia.
Y así como se tuvieron avances tangibles en seguridad pública, economía, salud, educación, entre otros, se debe resaltar el avance en la mayor participación política en favor de las mujeres, al modificarse la Constitución del Estado para obligar a los partidos políticos a postular en el 50% de sus candidaturas a mujeres, lográndose pasar del 15 al 36% de municipios gobernados por mujeres, más del doble de municipios con mujeres que gobernaban en el año 2015. Y también se logró que por primera vez en la historia de este recinto legislativo las mujeres sean mayoría. Enhorabuena por ese avance significativo para la vida política de nuestra entidad. Avances que se tradujeron también en una estabilidad política. Hubo en los hechos un gobierno del Estado respetuoso de la pluralidad política en el Congreso del Estado, los 72 municipios y la sociedad en general, misma que contribuyó a una gobernabilidad permanente producto de acuerdos, orden, armonía y estabilidad laboral. Todo lo anterior fue indispensable para la atracción de inversión y el desarrollo pleno de nuestra sociedad, a pesar de lo difícil que el 2020 fue para todas y todos. Por ello, Sonora fue el tercer estado a nivel nacional con mayor mejoría en el índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, publicado por el World Justice Project. Compañeras y compañeros legisladores, la cuenta pública estatal 2020 establece los retos y desafíos que no podemos ni debemos postergar como poder legislativo. Los retos de una mejor distribución del gasto público están a la vista de todos nosotros. Esto nos obliga a una revisión profunda del marco jurídico, incluso a legislar de manera urgente para contar con mayores controles del destino presupuestal de los tres poderes del Estado de Sonora y de los municipios. Lo tenemos que hacer porque es evidente que los recursos públicos son cada vez menores para los gobiernos locales. Por citar un ejemplo, para Sonora, justo en el año que estamos revisando, el gasto total fue de 2.986 millones de pesos menor en comparación al año 2019, un 4% menos en términos reales en plena emergencia de salud. La permanente escasez de recursos públicos para atender las necesidades más apremiantes de la gente exige que la distribución del gasto sea planificada, estructurada y acorde a lo aprobado por este Poder Legislativo en todo lo sucesivo. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI seguirá abanderando la transparencia, la rendición de cuentas y, sobre todo, el uso eficiente de los recursos públicos por parte de los tres poderes del Estado y de los respectivos municipios. En un ejercicio de autocrítica, por supuesto que reconocemos que hay acciones cuestionables que requieren de una mayor explicación y justificación, pero también hay que decirlo, en su gran mayoría las acciones de los tres poderes del Estado y de los municipios fueron eficaces y acertadas. Que en este camino pavimentado por todos continuemos trabajando desde el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los municipios para que lo que se tenga que corregir se perfeccione, lo que se tenga que aclarar se aclare y lo que tenga que continuar se fortalezca y siga rindiendo frutos. Eso es lo que los y las sonorenses esperan de nosotros: seriedad, orden y, por supuesto, mucha vigilancia y mayor fiscalización en el destino y uso que se le da a los impuestos que con mucho sacrificio pagan las familias sonorenses. En esa ruta crítica, ahí siempre contarán con nosotros. Atentamente, diputada Natalia Rivera, diputada Eli Sayar, diputada Karina Zárate, diputado Ernesto de Lucas. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta.